Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D, como todos los jueves acá en CN23. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? ¿Sabes, Agustín, que hay en todo el país por hora 3.542 spots publicitarios en el espacio que tienen que cederle los medios a los partidos políticos? Agota un poco. Yo digo, para ustedes, me imagino, deben estar agotados. Obviamente que para los partidos más chicos constituye una oportunidad para transmitir sus ideas, pero también los especialistas en comunicación política dicen ni. ¿Qué haces en 19 segundos si en esos 19 segundos tenés que presentar a tu propio partido? Pero eso es la sobreexposición comunicacional que tenemos ahora previo a las PASO. Sí, tal cual. Esto tuvo que ver, es por ley que esto es así. Además, los medios se sortean de la manera que, como vos decís, hay espacios políticos más chicos que de repente tienen exposición en medios muy grandes, digamos, que de otra forma no podrían tenerla. La verdad que la alternativa es válida, pero también uno habla mucho y, digamos, uno está más metido en esta cosa de los medios de la política, pero quien está del otro lado, el comentario que te llega siempre es agota. Tanto repetir. Aparte, ponés una radio 2 horas y la misma pauta quizás la escuchás 25 veces, me ha pasado, con lo cual llega un momento que cansa un poco. Pero bueno, estamos en elecciones y esto está bien. Mucha información mata la información. Pero, Agustín, primero nos tenemos que solidarizar con alguien que estuvo acá en el programa. Sí, estuvo acá en varias oportunidades como invitado nuestro y es Pedro Vizcay, director del Banco Central de la República Argentina, que hace unos días atrás él mismo había denunciado en algunos medios de comunicación que sabía que se había lanzado alguna persecución contra él, contra su cargo de director en el Banco Central. Recordemos que cargo que había sido aprobado su pliego en condiciones completamente legales por el Congreso de la Nación, por el Senado. El único de los directores del Banco Central que sus pliegos son conforme a lo acordado por el Senado, ¿no? Claro, porque en el medio hubo otros casos donde entraron por otros que se fueron, cuestiones un poco más raras, entonces vinieron a cumplir mandatos. El de él no, era un mandato desde el inicio hasta el final como corresponde, había entrado por un mandato vencido, tenía esto vencimiento en el año 2019, había arrancado, según él mismo denunció unos días atrás, una movida para correrlo de ese lugar. Bueno, esto fue al Senado de la Nación, una bicameral de 5 miembros, trató el tema, 3 miembros del gobierno, muy cercanos al gobierno, decidieron avanzar con esta cuestión y en el día de hoy sale publicado en el boletín oficial el decreto firmado por Marcos Peña, no recuerdo bien cuáles eran las firmas, no sé si el propio Duhovne, firmado el decreto el día de hoy, directamente removiéndolo de su cargo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que para tomar esta decisión tiene que haber algún justificativo. Sí. Bueno, el argumento, desde el punto de vista técnico, tenés toda la razón, el argumento es el incumplimiento de su deber de funcionario público. ¿Saben por qué? Por decir, o en los medios de comunicación, el tema de la bicicleta financiera con los LEVAC. Por ejemplo, como dato, que esto como que asusta a los mercados. Sí, pero fin de la pluralidad dentro de lo que es el Banco Central, ¿no? Además, no sirve como argumento porque no es una cuestión técnica o una cuestión de algún secreto institucional del Banco Central que en su rol de director haya salido públicamente sin poder hacerlo a los medios. No, para nada. Lo único que en los medios de comunicación siempre dio fue, y acá en el programa estuvo, qué sé yo, 3 o 4 veces como invitado, fue su versión de la realidad. Se sabe que estaba como parte del directorio, pero desde la oposición, con lo cual es válido que en su rol de oposición vea las cosas diferentes a lo que hoy la ven las autoridades del propio banco. Y siempre le aclaraba que el resto de los directores pensaban distinto que él, ¿no? Este tema de la pluralidad de opiniones. Pero además, antes de cambiar de tema, para marcar algo más allá de lo personal y lo que venimos diciendo, hay un tema que es muy grave, que es la institucionalidad. Digamos, el gobierno que vino abrazando la bandera de la República y del respeto por las instituciones, termina removiendo sin motivo, con un decreto, a un director del Banco Central. La verdad que, digamos, me parece grave esto. Señores, también tenemos otro tema que es sugestivo o llama la atención
y son los bienes declarados por el ministro de Hacienda, Nicolás. ¿Qué pasa con los bienes de Nicolás Dujovne? Nicolás Dujovne declaró un patrimonio, que a ver, ahora me vas a decir si andás cerca de lo que declaró Dujovne, declaró un patrimonio de... Ando cerca con 3 ceros menos, pero no importa. Declaró un patrimonio de 96 millones de pesos. Hagamos lo siguiente, no nos metamos con ese valor, pero sí con el otro dato. Claro, porque uno dice 96 millones de pesos, bueno, lo declara frente a la Oficina Anticorrupción, en blanco, declarado, bueno, digo, ahí cómo lo hizo, no importa, digamos, se verá. Pero el tema, digo, tuvo su actividad en la privada también, su consultora. Ahora, el tema que surge acá es que de esos 96 millones de pesos, 74 millones los tiene declarados fuera del país. Sí, señor. ¿Sí? O sea, él pide que ustedes traigan, los inversores extranjeros, los argentinos que se llevaron plata, traigan la plata a nuestro país. Pero él la tiene afuera. Claro, el ministro de la lluvia de inversiones, el que pretende que lleguen a Argentina las inversiones, a traer los capitales, tiene el 76% de su patrimonio personal fuera del país. Bueno, como mensaje fuerte, ¿no? Por lo menos. Bueno, si te parece, vamos ahora a la tanda. Les recuerdo las vías de comunicación, nuestro WhatsApp, 1161367550. Mandan muchísimos mensajes, por favor, mandan hasta 26 carillas para que leamos, es imposible leerlo, pero desde ya, muchísimas gracias por contactarse con nosotros y ahora sí, vamos a las instituciones que nos auspician porque van a escuchar el informe económico acá de mi compañero Agustín Datelis. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, acá seguimos en Economía 4D. Vamos a hablar un poquitito de lo que ocurrió esta semana o lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días en materia de economía. A ver, primera cuestión, vamos a dividir la cosa en dos grandes ejes. Vamos a hablar un poco de lo que es la economía real, que le decimos los economistas, que tiene que ver con la actividad económica, la industria, el empleo, el comercio, etcétera. Salieron indicadores, el INDEC sacó indicadores hace unos días atrás. Y por otro lado, quiero hablar un temita sobre la cuestión más bien monetaria, financiera, que tiene que ver con algo que seguramente a vos que estás del otro lado mirándonos te preocupa, porque siempre preocupa esto en Argentina, que es lo que está ocurriendo con el dólar. Primero la parte real. Esta semana salió un indicador, el INDEC dio a conocer el estimador mensual de la actividad económica. Es un indicador que se mide todos los meses, que es como la variable más cercana que hay a el crecimiento económico, a cómo se mueve el PBI, el famoso Producto Bruto. Bueno, la novedad que desde gran parte del gobierno se celebró, se festejó, tiene que ver con que marcó una variación positiva y aparte importante, 3,3% para el mes de junio contra el mes de junio del año pasado. Ahora bien, acá hay dos cuestiones. Primero, este 3,3% para el mes de junio es una variación puntual, mes contra mes, que se compara contra el peor mes del año pasado. El mes de junio del año pasado es cuando vino el impacto posterior a la devaluación, la eliminación de las retenciones, bueno, la gran caída de poder adquisitivo, el peor momento del año. Entonces, claro, hay un tema estadístico. Una base de comparación muy baja te permite mostrar una variación un poco más alta, aún estando en niveles bajos en relación a lo que era quizá un poco más atrás. Ahora bien, cuando tomas el acumulado y decís, bueno, a ver, para no tomar mes a mes, que es un tema muy puntual,
los 6 primeros meses de este año, el primer semestre, enero-junio, contra el mismo semestre del año pasado, ¿qué pasó? También te da positivo, pero mucho menos, 1%. El año pasado la economía cayó 2.2%, ¿sí? Te está dando 1%, o sea, no llega a recuperar la mitad de lo que se perdió el año pasado, o sea, no es tampoco para celebrar. Pero ahora bien, te metés adentro de ese indicador y decís cuáles son los sectores económicos que explican este rebote que se ve, esta variación positiva en el nivel general. Y ahí encontrás que los sectores que explican son más bien concentrados, por ejemplo, el sector agroexportador, beneficiado por un montón de políticas económicas que tomó este gobierno, la intermediación financiera, un sector que acá te venimos contando todos los programas, que está de fiesta por la bicicleta financiera, las tasas altas, la suba de los precios de las acciones y toda la cuestión especulativa que hay atrás de eso. Pero cuando ves el acumulado de los primeros 6 meses, encontrás que ni el comercio ni la industria llegan a marcar variaciones positivas. En el acumulado primer semestre contra primer semestre, el comercio y la industria siguen dando negativo. Poco, 0,2, 0,4, pero siguen dando negativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? La industria y el comercio son los principales generadores de empleo en Argentina y son el termómetro de la actividad económica en el mercado interno. Por eso habrán escuchado muchos economistas que hablan favorablemente, cercanos al gobierno, y te dicen, hay crecimiento en la economía, pero todavía no se siente en la calle, un nuevo concepto. La economía crece, pero no nos damos cuenta. Vos salís a la calle, hablás con los comerciantes, parás a la gente, con la industria. Estos días estuve caminando mucho y hablando con muchos comerciantes, federaciones, cámaras, pequeñas y medianas empresas. Todos te describen un panorama bastante desolador. Parece que, según el gobierno, no, el crecimiento existe, pero no se siente, no llega. Bueno, ¿por qué no llega? Porque los principales sectores que explican qué pasa en el mercado interno y qué es lo que genera empleo, no están todavía, ¿sí? Y como viene la mano, yo creo que tampoco van a estar, mostrando, reflejando en los indicadores un crecimiento. Vamos a pasar al otro eje, monetario, financiero, el que te preocupa por lo que pasa con el dólar estos días. Habrán visto, en los últimos días el dólar sube a niveles donde ya tocó en algún momento los 18 pesos, cosa que motivó una reacción del gobierno, dio la orden a algún banco público para que salga a vender y lo calme un poquitito. ¿Cuál es el temor? Quiebra la barrera psicológica de los 18 pesos, puede despertar alguna estampida hacia el dólar en búsqueda de refugio de parte del público en general o los inversores, y esto puede tener un importante traslado a precios. Ahí es donde aparece la preocupación, traslado a precios, rebrote inflacionario, nuevo golpe a tu bolsillo, al poder adquisitivo del salario. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? Está esta idea de que, ¿conviene todavía seguir apostando a la tasa en pesos o mejor refugiarse en el dólar? Esto es lo que empezó a ocurrir estos días y por eso la suba. Ahora, ¿qué pasó este último mes? El Tesoro Nacional vendió 1.000 millones de dólares en el mes. La provincia de Buenos Aires vendió 500 millones de euros. Un bono que emitió a 500 millones, por 500 millones de euros, ingresaron automáticamente a los pocos días, lo vendió en el mercado. Aún así, habiendo vendido en el mercado la Nación y la provincia más de 1.500 millones de dólares, el dólar en lo que va del mes subió un 7,5%. O sea, se devaluó el peso un 7,5%. Aún con esta venta, ¿qué te quiero marcar con esto? Cuidado que la presión es fuerte. Y un evento, ¿sí? Digo, no quiero tampoco cerrar la columna dejando tanta preocupación, pero hay un evento que hay que seguir de cerca y hay que decirlo. El martes posterior a las PASO son el domingo 13 de agosto, el martes 15 de agosto, hay un nuevo vencimiento de LEVAC, estas letras que emite el Banco Central, por más de 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Es un monto muy importante, son aproximadamente 30.000 millones de dólares, más o menos las reservas netas que tiene el Banco Central. ¿El riesgo cuál es? Que en el medio de la incertidumbre de las elecciones y de lo que está pasando en el mercado financiero, la economía real, el déficit que sigue creciendo, en el medio de todo este descalabro macroeconómico, haya algún tipo de comportamiento de los inversores que venían apostando a estas letras a ir a refugiarse al dólar. Cuidado, porque lo que está pasando estos días muestra que hay mucha presión sobre el dólar y si esto fuera a ocurrir, la presión puede ser más fuerte todavía. Con esto no estoy dando un consejo de especulativo diciendo, anda a comprar dólares que vas a ganar con eso. No, lo que estoy hablando es de macroeconomía y lo que estoy diciendo es, si esto ocurre y el dólar
se pega una subida importante a partir de esto, eso tiene traslado a precios, la inflación va a empezar a mostrar valores positivos más fuertes de lo que lo vino haciendo estos últimos meses, el salario viene muy golpeado y el gobierno no está haciendo nada al respecto. Esa es la preocupación que te queremos llevar. Vamos a una pequeña tanda y arrancamos, o no, sin tanda, vamos directo. Muy bien, vamos directo, lo dijo acá Agustín Datelis y estoy presentando primero, diputado nacional por la provincia de Córdoba, el doctor Juan Bruje. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Muy buenas noches. Quiero aclararle a todos ustedes, es diputado nacional por Córdoba, de Democracia Cristiana, Bloque Una, y acompaña al peronismo. Y ya presentamos, si te parece, Agustín, el resto de los invitados, que se incorporó Gustavo López. Ahí lo tenemos. Gustavo López, un amigo de la casa, ya vino varias veces. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Tenemos a Enrique Viale, precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Enrique, ustedes, lo dejamos la pelota picando, pero ustedes es el único partido que siempre habla de una propuesta de medio ambiente, para aclararle a todos ustedes, en todo el país, bueno, que acompaña a Pino Solanas, ¿no? Y bueno, Pino Solanas siempre hace referencia a la minería y demás, y ustedes en la ciudad también, siempre con un proyecto ambientalista. Sí, yo soy ambientalista hace muchos años, vengo acompañando distintas luchas socioambientales que se dan en todo el país, así que para nosotros discutir economía, discutir la cuestión social es discutir la cuestión socioambiental también, así que nosotros tenemos propuestas muy concretas en ese sentido. Antes de seguir hablando, espera, dos cosas, antes de presentar a Patricio, pero primero dije que era un amigo de la casa. Amigo de la casa. Yo dije que además es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el frente es Unidad Porteña en la Ciudad de Buenos Aires. Como tenemos paso, la lista es la de Filmus, Unidad Ciudadana. Claro, es la lista de Filmus, Unidad Ciudadana, dentro de Unidad Porteña, es donde se presentan los otros candidatos, ¿no? Moreno encabezando diputados y Tai Hackman también encabezando diputados. La tuya es la de Daniel Film. La de Daniel Film. Abrimos el programa diciendo que hay 3.542 spots por hora en todo el país. Y esto es lo que hay que salir a aclarar, por ejemplo, con este tipo de presentación. Ahora, termino la presentación, Patricio del Corro, que también es candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por el FIT. Por el Frente de Izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué papel picante que tuvieron con el tema de debido ustedes en la izquierda. Muy en el centro, pero por suerte... Muy en el centro, la izquierda muy en el centro. Y en el centro del debate, desde ya. Bueno. Me parece que es un lugar que especialmente desde el gobierno quisieron instalar. Y nosotros, bienvenido el debate, porque nos parece un tema fundamental discutir cómo se enfrenta la corrupción y si era la manera el circo de ayer o si hay otra forma de enfrentarlo. Hoy escuché muchos medios de comunicación muy cercanos al gobierno, enojadísimos con ustedes. Con la izquierda, sí. Sí, desde ya. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, digamos, cuando fue el balotaje, digamos, sectores cercanos al kirchnerismo, del kirchnerismo, nos atacaban por haber votado en blanco y decir que no era una opción Scioli. Ahora los sectores más alineados con el gobierno, especialmente algunos grupos de medios muy poderosos, también nos quisieron poner en el centro del ataque de lo que para nosotros fue un show mediático completamente, porque Debido no iba a ir preso si lo sacaban de la Cámara, ningún juez avanzó en ninguna condena. Nosotros estaríamos a favor, claramente, de si un juez pide la destitución de Debido, sacarle los fueros y que vaya preso. Debido es una persona que tiene que ir presa. Ahora, ¿era la manera, el circo que se armó ayer del gobierno? Y en este proceso electoral. Me parece que el gobierno lo sabía, porque me van a decir que el gobierno no sabía que no le daban los votos para llegar a la cantidad de lo que diputados pretendía era necesarios. instalar. Y un tema que quizá ustedes comparten, que me parece a mí riesgoso. Más allá, lo del otro Debido, eso dejémoslo en el plano judicial, que es la que se tiene que ocupar de esto. El tema de la inhabilidad moral en la Cámara es muy riesgoso, ¿o no? ¿Qué es la inhabilidad moral? Es muy riesgoso. Mirá, hay dos ejemplos que son claros. Uno es Mendoza. Hay 4 diputados del Frente de Izquierda que le están pidiendo desafueros con un argumento similar. Entonces, si vos tenés una mayoría circunstancial y el día de hoy es inhabilidad moral a Debido, que es una persona completamente manchada y desde mi punto de vista con justa razón. Ahora, y el día de mañana en Mendoza es porque los diputados participaron de un paro. Entonces, no, participaste de un paro, de una acción con los trabajadores, no, afuera.
Y el otro espejo que hay que mirar en este tema y en la reforma laboral, mucho para Argentina, es Brasil. Miremos cómo terminó Brasil con un golpe institucional sacando a Dilma Rousseff, digamos, y ahora tienen a Temer, que es alguien que nadie votó. Ya que el gobierno está moralista, y vemos a Lilita Carrió encabezando esa postura, inclusive hasta amenazó, le dijo a Axel Kicillof, el próximo sos vos. Que no sé, usted que son de izquierda, ¿qué te parece a vos esa percepción de decirle a Kicillof el próximo vas a ser vos? ¿No te parece una actitud medio de provocación, medio matona? Completamente. Igual me parece que si vemos de conjunto la situación, el gobierno se equivocó. Porque quiso instalar en una agenda electoral que venía muy mal para el gobierno, porque lo que se está discutiendo en la calle, lo que decías vos, es los despidos, que los pequeños comercios no venden, que el salario ya no alcanza. Todo eso es lo que se está discutiendo y que se puso en foco, digamos, mucho con el tema PepsiCo. El otro día las encuestas están muy manipuladas últimamente, pero había una encuesta que era interesante porque estaba por fuera de lo político, que era que la gran mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires estaba a favor de los trabajadores de PepsiCo y porque recuperen sus fuentes de trabajo. Esto me parece que el gobierno lo leyó y por un lado quiso frenar algunos conflictos como los de Cresta Roja, y por otro lado dijo, bueno, si se está hablando de esto, nos vamos al tacho, digamos, que es lo que decía Durán Barba. Entonces, ¿qué podemos instalar? Tema corrupción. Y ahí aparece Carrió, que siempre denuncia de un lado la corrupción y se olvida, porque se olvida que Macri y su familia multiplicaron sus empresas en la dictadura. Ella misma lo denunció, Se olvida ahora, en su momento se acordaba. Una etapa de la revista 23 que encontré hoy, que la tuiteé, donde Carrió decía, Macri es igual a Chabán por la corrupción. Y años después está defendiendo el Gustavo López. No, por un lado, a mí me preocupa, después de tantos años de recuperada la democracia y lo que nos costó no tener un sistema democrático en vidas, lo que le costó a la Argentina, la verdad que utilizar esta figura que se utilizó por excepción y por casos muy puntuales, como fue el caso Ángel Luque, cuando Luque, en el caso María Soledad Morales, dice, mi hijo no la mató, porque si lo hubiera matado el cuerpo no aparecía, bueno, eso es inhabilidad moral, siendo diputado nacional, justificar un crimen y una desaparición forzada de personas. Entonces, esas excepciones, llevadas a cualquier cosa, terminan rompiendo el sistema democrático. La representación popular es representación popular. La corrupción hay que castigarla. Tenemos un problema con la justicia argentina, que no castiga ninguna corrupción. Digo, lo que fue las coimas del Senado. ¿Cuántos años pasaron y quedaron todos absueltos? La famosa Banelco. Bueno, la famosa Banelco. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, bueno, claramente, la orden de Durán Barba al gobierno, que es extraño, pero le da órdenes al gobierno, es no hablemos de lo que le pasa a la gente, que es que no llega a fin de mes y que está preocupada porque se queda sin trabajo. ¿Sabés cuántas tapas de diario, sin contar las de hoy, fue el tema debido? 17 tapas de diario. Después, es decir, después hace vamos a hablar 17 tapas que no se habla de lo que le pasa a la gente. Después vamos a hablar porque acá, lamentablemente, tanto la izquierda como el Frente para la Victoria es plan mediático. O sea, ustedes saben que antes, que nosotros también criticamos a Cristina Fernández de Kirchner por el tema del relato, pero el gobierno lo que hizo fue tercerizar el relato. Tercerizó el relato con los medios amigos, afines y demás, un outsourcing del relato, por utilizar la terminología es lo que están haciendo ahora. Pero van a nombrar cada uno de los que votó, ¿sí? Y escracharlo a cada uno de los que votó. Ya comenzaron los medios de comunicación el día de hoy. A ver, tu opinión, Enrique. No, nuestra opinión es, a ver, nosotros estuvimos el jueves pasado en una audiencia pública que se estaba tratando las represas de Santa Cruz. ¿Por qué cuento esto? Porque estaba Devido sentado ahí y estaba al lado Aranguren, estaba al lado el ministro Sergio Berman, los tres defendiendo la represa. Lo que quiero decir es, hay todo un show mediático formado que se vio claramente ayer en la Cámara, pero en el fondo son continuadores de lo mismo. Eso para nosotros es muy importante. Las represas de Santa Cruz, que son algo que va a costar más de 4.500 millones de dólares, que va a tener un impacto ambiental, institucional, etcétera. Nadie lo vio, los medios ocultaron eso, porque ahí de un lado o del otro nadie pudo decir nada, pero estaban en el mismo lugar defendiendo Devido y Aranguren el mismo proyecto. Nosotros creemos que Devido es uno de los tipos más corruptos que hubo en la historia, pero se ha montado
Ya que Claramente. mencionaste las represas, impacto ambiental cortito de las represas, así pasamos este a es uno- la opinión del diputado. Sí, este es uno de los últimos ríos glaciarios que lo va a destrozar, lo mata el río. Bien. Lo liquida para siempre, además de especies, etcétera, pero es un impacto incluso sobre el glaciar Perito Moreno. Bien. Y después tiene un impacto económico. Con esa misma plata, con 4.500 millones de dólares, se puede construir plantas de energía eólica que dan 70% más de energía. Y además es una pérdida de soberanía, los acuerdos que hicieron con China, tanto del anterior gobierno como el actual. Y nadie habla de eso. Nosotros queremos venir a hablar de temas que no habla nadie, pero no los habla ni la derecha ni la izquierda. Temas que están ocultos totales y que tienen que ver con los acuerdos con China y que son tapados por estas cosas, con debido, usando debido de chivo expiatorio, uno de los tipos más corruptos de la historia, no tenemos duda, pero claramente se ha montado un show mediático. Marcar algo, ahora que decís que la obra cuesta 4.500 millones de dólares, yo antes hablaba de las LEVAC, una cosita. ¿Sabes cuánto le va a costar al Banco Central este año solo de intereses? El chiste este de las LEVAC para tratar de controlar la inflación, Sí. que es el objetivo, que no era 13.000 millones de dólares. Es una locura. Una locura. Por eso ahora, digo, después de hablar con el diputado, quiero... Cuatro represas. No, Claro. pero más allá de las Solo de represas, intereses. ¿por dónde Solo va? de intereses. Va por los jubilados. Después vamos a hablar con el doctor Cristian de Santo. Este tipo de ajuste, el déficit financiero que dice Agustín Datelis, va por el Pero recorte solo de a los intereses. jubilados. Ahora puedo hablar con el diputado, igual quiero volver con ustedes porque dijimos, el gobierno pretende correr el eje de la economía, no lo corramos acá. Vamos a hablar con ellos que son candidatos. Sí, obvio. ¿Cómo están viendo la economía? No, pero tenemos que ir a la provincia de Córdoba, señores, porque si no todo Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y demás. Bueno, primero una reflexión por lo que ocurrió en el día de ayer con respecto a Julio De Vido y la posición como diputado, tu propia posición. Sí, Escuchamos por supuesto. algo el día de ayer. Sí, independientemente de eso, quiero aclarar, yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones. Sí. Y como presidente de la comisión, a principio de año, cuando estalló el tema del correo, fue iniciativa mía citar al entonces ministro de Comunicación, Aguad, Sí, señor. para que venga a explicar. Hubo resistencia, logramos que fuera a la comisión, y de lo que habló en la comisión, cómo habrá sido tan importante que hubo fiscales que pidieron las versiones taquigráficas de la comisión para iniciar los procesos penales correspondientes, y en donde ahí quedó en evidencia un manejo totalmente espurio con la familia Macri en función de lo que había sucedido del correo que venía para atrás. ¿Por qué hago esa referencia? Porque también en esta instancia con debido... El hilo conductor es inhabilidad moral. El hilo conductor es la indignidad más que la inhabilidad moral, bien. que es mucho más grave Bien. que eso. Y que es el argumento que yo utilicé en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales se planteó el tema de debido, yo fui el que propuse el procedimiento y propuse la fecha del día miércoles como fecha tope para que se tomara una decisión sobre la situación de debido. Porque yo entendía que era una situación de gravedad institucional, que había que resolverlo, por un lado o por el otro. Algunos tuvimos una posición, otros tuvieron otra, válidas ambas si se quieren al respecto, pero que el tema se tenía que resolver y resolver rápido. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un proceso electoral. Y justamente este proceso electoral se iba a ver empañado, se iba a engañar a la gente porque se podía usar de un lado y del otro, y en definitiva, algo tan importante como es resolver las cuestiones de corrupción en este país, iba a quedar para la coyuntura electoral y nada más, lo cual sería gravísimo para todo lo que decían acá, los que espero sean compañeros míos a partir de diciembre, porque yo tengo hasta el 2019 mandato, en la Cámara de Diputados. Entonces, en función de eso, ¿qué quiero señalar con esto? De que, por lo menos del espacio que yo pertenezco, hemos querido poner en evidencia las cuestiones que hacen a la corrupción en este país, tanto del gobierno kirchnerista como del gobierno de Cambiemos Hoy y de la familia Macri, que se ha visto ampliamente beneficiada. Porque bien señalaron acá los amigos, en la cuestión de negocio parece que están todos juntos. Porque acá estamos, cuando hablamos de corrupción, hablamos que hay varias partes, no solamente el Estado funcionario, sino que también está lo que se llamó mucho tiempo la patria contratista, o sea, los contratistas, los que también se han visto beneficiados y han avanzado en esta línea. ¿Qué pasó ayer con debido? Bueno, básicamente nosotros fuimos con la postura de que entendíamos que sí, que efectivamente debido por la gran cantidad de causas. A ver, no hay ningún diputado en los últimos 20 años, por mencionar, que tenga la cantidad de causas en la cual está implicado debido, ya sea por denuncia, por estar imputado o por estar procesado. Causas que tienen relación directa con ¿qué?
con los fondos públicos. O sea que el que está perjudicado con esas causas, el damnificado directo de las causas esas, es el Estado Nacional y los intereses de la sociedad, obviamente. ¿Qué rol cumplimos los diputados de la Nación? Ese, de defender los intereses de la sociedad y defender los intereses del pueblo. Por lo tanto, se producía una incompatibilidad moral. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene la misión de defender esos intereses esté siendo cuestionado en la justicia por diferentes fiscales y jueces, que este otro tema también? No son fiscales nuevos, no son jueces nuevos, son fiscales y jueces que ya vienen de mucho tiempo, con lo cual acá no se puede hablar linealmente de una persecución política, porque estamos hablando de procesos. Ahora, doctor, le pregunto, es cierto y coincido de que la justicia en este país ha sido lenta. Una de las causas de debido, 2007. Y hasta ahora no tiene resolución. El tema de Once, que recién ahora, la tragedia de Once, que recién ahora está elevándose a juicio. O sea que si nosotros esperamos, como lo que plantearon el Frente para la Victoria, de que había que esperar una condena y firme, ¿usted sabe lo que es una condena firme en este país? Nunca se podría haber sacado. En el Senado, sí, el expresidente Carlos Menem tiene una condena. Así es. ¿Y ahí? Y nosotros somos partidarios de que efectivamente Menem no puede ser senador. Menem ya tendría que haber sido excluido. Puede ser candidato, ¿por qué? Porque existe un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el 23, que se quiso usar ayer, mezclando conceptos jurídicos, porque no tiene nada que ver ese artículo con la situación de debido, en donde establece que no se pueden establecer restricciones para ser candidato con causas penales que no tengan condenas y firmes. Entonces, como él no tiene una condena firme, porque ahora chicañó y lo llevó a la Corte. A la Corte Suprema. Entonces metió un recurso extraordinario, que se imagina la Corte cuándo se va a pronunciar. Estamos hablando de una causa de 10 años, con condena. Menem no tendría que ser senador de la Nación porque indignidad clara. ¿Por qué? ¿Por qué indignidad clara? Porque no se lo está imputando o no se lo ha condenado por el robo de un vaso. Se lo ha condenado por tráfico de armas. Se lo ha condenado casi directamente también por lo que nosotros sufrimos en Córdoba, que fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, porque de allí salieron las armas que fueron luego traficadas. Doctor, antes de cerrar el bloque, así cortito, pero el tema de la oportunidad, hacerlo ahora, en medio de la campaña electoral, no 3 meses antes, no 3 meses después de octubre, porque yo creo que si le preguntamos a la izquierda, pensaría igual, también tenemos que saber el sur qué es lo que pensaría. El tema de la oportunidad, hacerlo ahora, no 3 meses antes, no 3 meses después. Eso fue responsabilidad del gobierno, por eso cuando el gobierno lo tiró sobre la mesa, cuando Cambiemos lo tiró sobre la mesa, fue que de nuestro espacio y personalmente planteamos de que tenía que resolverse ya, porque lo quieren tratar ahora, no hay ningún problema, pero ya. No llevemos esto hasta el 13 de agosto como una bandera en el proceso electoral. Por eso había que resolverlo. Es cierto de que la diputada Carrió, con esa doble moral que habían señalado ustedes aquí, ya lo venía planteado. Incluso el diputado Tailade lo señaló y yo le ponderé que señalara eso ayer, de que desde el año pasado, de que vienen planteándole la exclusión a debido. ¿Por qué no le empezamos a tratar del año pasado? Y aparte, quien tenía la responsabilidad de conseguir los números era quien tomó la iniciativa, en este caso, Cambiemos, y no consiguió los números, con lo cual también hizo un show a través de este esquema. Una vez que estábamos adentro, los diputados no teníamos que definir. Y obviamente que en este aspecto, como bien se dijo acá, Debido es uno de los corruptos más grandes que tiene este país y por supuesto nosotros nos pronunciamos en ese sentido. Yo ahora, después de la tanda, que vamos a hablar de economía con todos que son candidatos, te voy a preguntar, diputado, el tema de Vique Todesca, desde el INDEC, está muy enojado con la provincia de Córdoba y el propio presidente de la Nación está muy enojado con la provincia de Córdoba. Picante las declaraciones de ambos vinculados con un tema que criticaban, que nosotros también criticamos, a Guillermo Moreno, pero el INDEC cambia la metodología ahora de armar los números, ¿no? Porque le bajaron los indicadores en 3 meses de manera abrupta en la provincia de Córdoba, dicho por el propio gobernador. Y se enojaron mucho desde el gobierno con la provincia de Córdoba. Ahora vamos a estar hablando de economía y de eso puntualmente y también con los candidatos sobre qué pasa con la economía. ¿Por qué el gobierno quiere eludir el debate con la economía? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos una tanda y vamos con eso, dale.